En un rincón olvidado de Virginia, emergen viejos ecos de un pasado sombrío, cuando un convento en medio de la niebla albergaba secretos que estremecen hasta el día de hoy. Las hermanas Thornfield, un grupo de 7 monjas, bajo la estricta vigilancia de la temida Madre Superiora Agnes, estaban destinadas a cuidar de los más inocentes. 300 niños huérfanos que desaparecieron sin dejar rastro. Lo que en un principio parecía una historia de amor y caridad, pronto revela una inquietante realidad. Había algo más siniestro en juego. Antiguos documentos recientemente descubiertos revelan prácticas perturbadoras en el convento. Entre estas páginas amarillentas se encuentra una carta que describe inquietantes experimentaciones realizadas en los cuerpos infantiles, aduciendo la búsqueda de la pureza del alma y el fortalecimiento del espíritu. Pero la oscuridad solo comienza a despejarse. En el corazón del convento se hallaron registros que apuntan a un encubrimiento más profundo, donde las monjas intercambiaban correspondencia incriminadora con autoridades eclesiásticas y locales, quienes hacían la vista gorda. Mientras tanto, la comunidad, sumida en una falsa devoción y fervor religioso, ignoraba el horror que se gestaba a sus espaldas. Algunos valientes, como un investigador que se atrevió a rascar la superficie, han compartido testimonios desgarradores de sobrevivientes, quienes describen su tiempo en el convento como un ciclo interminable de miedo y opresión, donde el candor del niño se encontraba atrapado entre muros de piedra caliza y arcos góticos. Y con cada revelación, la atmósfera se espesa, alimentando la inquietud de que esta conspiración es solo la punta del iceberg. A medida que el velo se levanta, descubrimos que el convento no está aislado. Hay conexiones inquietantes con otras instituciones que han enriquecido sus arcas a costa del sufrimiento de estos inocentes. La pregunta que acecha es: ¿qué más se oculta en las sombras de la fe? La historia de las hermanas Thornfield es solo el principio de una trama de horror que podría cambiarlo todo. Prepárate, porque lo que se revela a continuación es nada menos que escalofriante. La atmósfera densa del convento Thornfield se volvía cada vez más opresiva. Las sombras se alargaban con cada revelación que emergía. Mientras la angustia y el horror se cernían sobre la comunidad, un nuevo hallazgo trajo consigo una sacudida aún más profunda. Una noche, el investigador Alfonso recibió un paquete anónimo en su puerta. Dentro, encontró una antigua caja de madera, revestida de polvo y llena de documentos arrugados y amarillentos. Al abrirla con manos temblorosas, dedicó minutos a leer las cartas y los registros. Uno, en particular, le heló la sangre, un diario de la Madre Superiora Agnes. En sus páginas, la madre contaba con orgullo los experimentos realizados en los niños, describiendo con un tono casi místico cómo sus prácticas de purificación llevaban los espíritus a la luz divina. Alfonso sintió un nudo en su garganta. La idea de que aquellos inocentes habían sido usados como conejillos de indias en sus almas, en lugar de ser protegidos, era abrumadora. A medida que avanzaba en la lectura, las descripciones se volvían más perturbadoras. Agnes hablaba de rituales de limosna, donde los niños eran obligados a pasar noches enteras en oración, suplicando por su propia salvación. En esos momentos de vulnerabilidad, se les despojaba de su ropa y se les sometía a condiciones inhumanas, con la clara intención de romper su espíritu y moldarles a su voluntad.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, de furia y desesperación. ¿Cómo era posible que alguien pudiera llegar a esos extremos en nombre de la fe? El silencio del convento se volvió ensordecedor, resonando en su mente. Buscaba la fuerza para contactar a los demás, pero sabía que el peligro solo aumentaba. La compasión había sido reemplazada por el temor entre los aldeanos. Algunos susurraban que la Madre Superiora no estaba sola, que había otros involucrados, que la diócesis misma estaba manchada de complicidad. Las palabras de los sobrevivientes encajaban como un rompecabezas trágico. Nos decían que lo hacían por nuestro bien, que éramos elegidos. Repentinamente, un golpe en la puerta lo sacó de su trance. Era Laura, una valiente mujer del pueblo, quien había estado investigando por su cuenta. «Alfonso, tienes que venir. Han encontrado algo más». Su cara pálida y ojos desorbitados le indicaron que no era una buena noticia. Al llegar al pequeño salón donde se reunían, pudo ver a un grupo de vecinos confabulados, murmurando entre ellos. Un anciano, el padre de un niño desaparecido, se dirigió a ellos. «Descubrimos una lista. Se han encontrado más nombres de niños. No solo aquí, en otros conventos y orfanatos. La Madre Agnes tenía correspondencia con ellos, y hasta con autoridades». Alfonso sintió que su estómago se encogía. Esos nombres representaban más que simples caracteres en un papel. Había vidas tras ellos, familias desgarradas. La red de horror era más extensa de lo que jamás imaginó. Mientras el grupo intentaba asimilar la magnitud de lo que significaba, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Un fogonazo de luces iluminó el cielo oscuro. Todos se precipitaron hacia la ventana. Vieron cómo una parte del convento ardía, llamas devorando la madera. Un signo claro de que alguien estaba tratando de ocultar la evidencia, de borrar su pista. Mientras el humo envolvía el lugar, una dura verdad emergía. Esto no era solo el fin de una historia. Era el inicio de un horror aún más grande. «¡Rápido! ¡Averigüen quién ha hecho esto!», gritó Alfonso, su corazón latiendo con furia. La revelación previa había sido devastadora, pero ahora, con el fuego como telón de fondo. Y más secretos por descubrir. La sensación de urgencia era abrumadora, porque en última instancia, la pregunta persistía. ¿Quién estaba verdaderamente detrás de todo esto? La tensión en el aire se sentía densa y pegajosa. El fuego iluminaba las caras asustadas de los vecinos, mientras ellos se congregaban alrededor de Alfonso. Las llamas eran un grito desesperado, un intento por ocultar los secretos más oscuros. «¡Basta! Debemos actuar ahora», gritó Alfonso, haciendo su estómago revuelto por la ansiedad. Un susurro intenso corría entre la multitud. Las miradas se cruzaban, llenas de incertidumbre. ¿Qué se estaba ocultando? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Laura, pálida como la luna, se acercó más a él. «He estado hablando con algunos ancianos del lugar», dijo con voz temblorosa, «y hay algo que nunca han contado, algo que podría cambiarlo todo». «¿Qué es?», preguntó Alfonso, su corazón palpitando en su pecho. Ella sacó un trozo de papel arrugado de su abrigo. Los ojos de Alfonso se agrandaron al ver que el documento era un viejo recibo de la diócesis, con un sellado que confirmaba la entrega de materiales de investigación al convento. Al leerlo, sus manos comenzaron a temblar. «¿Materiales de investigación? ¿Qué significa eso, Laura?». Al leerlo en voz alta comprendió. Esto no es solo sobre los niños. Hay un registro de cultos, rituales prohibidos, prácticas de sanación
y tratamientos de experimentalismo psicológico. Se menciona una iluminación del niño y conexiones con otros orfanatos en la región. La multitud se sumió en un silencio gélido. Alfonso sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar uno de los testimonios de un sobreviviente, donde hablaban de sesiones en las que se sometía a los niños a prolongadas vigilias, haciéndolos enfrentar sus propios miedos. La purificación, añadió, los mantenían despiertos por días en esas condiciones extremas. Su voz se apagó. Pero había más. Laura continuó. Algunos de los registros imponen la existencia de un extraño círculo. Un grupo que operaba en la sombra, unos hombres con influencia que brindaban apoyo a la Madre Agnes. Sus nombres están en este papel, junto con más sobre las misas secretas en la cripta del convento. Este servicio no era solo un culto a Dios, era algo más. La desolación llenó el espacio. El horror de la verdad era aplastante. Esa imagen de niños despojados de su inocencia, atormentando sus corazones con fe impuesta, se clavaba con más intensidad. La gente murmuraba, compartiendo expresiones de incredulidad y rabia. ¿Cómo pudieron quedarse callados? Alguien preguntó. Eran cómplices, respondió Alfonso, el sudor corriendo por su frente. Todos en la diócesis sabían lo que estaba pasando. Justo cuando el pánico comenzaba a reinar, escucharon un estallido sordo. Una sombra se movió en el fondo, abrupta. Era un grupo de monjas, saliendo del convento. «¡Deténganse! ¡No deben estar aquí!». La Madre Agnes, con su mirada afilada como un cuchillo, se acercó, con el rostro cubierto de ceniza. Su presencia y su retórica desgastada enviaron un grito de alarma a la multitud. «Regresen a sus hogares. Esto no es su asunto». La voz de Agnes resonaba como un eco, fría e implacable. Alfonso sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Aquella figura solitaria, antaño reverenciada por su supuesta pureza, ahora era un símbolo aterrador de todo lo que habían descubierto. La ira y el miedo se mezclaban en el ambiente, creando una atmósfera espesa, opresiva. Fue en ese instante, entre murmullos nerviosos y miradas de furia, que un niño pequeño salió corriendo hacia la Madre Agnes. «Yo sé la verdad. Él me lo dijo», gritando mientras un grupo de adultos lo alcanzaba, intentando calmarlo. La situación era un hervidero. Alfonso sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué más sabía ese niño? ¿Por qué su voz era tan segura en medio del estruendo? Y entonces, con el convento aún ardiendo, comprendió que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. La revelación de ese niño podría ser el hilo que deshiciera el misterio, o quizás el inicio de un horror aún mayor. Y en el fondo de su ser, sabía que el tiempo se agotaba. «¡Escúchenlo!», gritó Alfonso, mientras la urgencia se transformaba en una llamada. El futuro del pueblo pendía de un hilo. Podrían desentrañar todos los secretos antes de que el convento se convirtiera en cenizas, llevándose con él el eco de sus crímenes. El dolor y la esperanza se entrelazaban mientras el niño comenzaba a hablar. El niño pequeño, con lágrimas en los ojos, miró a la multitud. Su voz, aunque temblorosa, era un grito desesperado por la verdad. «Sé lo que hicieron. Vi a los otros niños». El eco de sus palabras se desató en el aire, interrumpiendo la agitación reinante. La gente, atenta ahora, se acercó. «¿Dónde están? ¿Qué les hicieron?», preguntó un hombre, su voz llena de ansiedad. «Los llevaron al sótano», dijo el niño, casi susurrando. Ellos los apartaban. Solo regresaban sombras.
El silencio caía nuevamente, pesado, mientras todos intentaban entender el horror que se ocultaba tras esas palabras. Laura, con el rostro pálido, miró a Alfonso. El sótano. ¿De qué hablas? La pregunta estaba en el aire, flotando, cargada de terror. El niño, asustado por tantas miradas, indicó una puerta en el convento. Ahí están las escaleras. Alfonso sintió que sus piernas se movían casi por instinto. El grupo miró hacia la puerta condenada. Otras voces comenzaron a murmurar, preguntando si sería seguro, si era correcto entrar allí, pero el fuego aún iluminaba los rostros. Y él supo que no podían quedarse. De brazos cruzados. «Tenemos que ir. Podríamos encontrar pruebas más fuertes», gritó, decidido. Esa determinación encendió un fuego en los demás. Así que avanzaron con cuidado hacia la entrada, el niño delante, guiando al grupo. La atmósfera era gélida, contrastando con el calor del fuego que aún arrasaba el convento. La puerta crujió al abrirse, como si advirtiera de lo que había detrás. Un olor a humedad y descomposición los recibió, penetrante y oscuro. Bajaron las escaleras, el eco de sus pasos resonando en las paredes de piedra caliza, como un lamento de lo que había pasado en ese lugar. A medida que descendían, un frío helado les calaba los huesos. La luz de afuera se desvanecía, y cada paso que daban parecía arrastrar consigo un peso abrumador. Entonces, encontraron una puerta de hierro. El corazón de Alfonso latía con fuerza. Sabía que esto era parte del misterio que venían a desentrañar. «¡Abre!», exclamó uno de los aldeanos. Con un empujón, la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación oscura, iluminada solo por una débil luz de una lámpara parpadeante. Un escalofrío recorrió sus espinas. Al entrar, sus ojos se encontraron con estantes llenos de frascos y tubos de ensayo. Algo en el ambiente era irremediablemente inquietante. En la pared, un gran tablón de anuncios estaba cubierto de documentos amarillentos. Alfonso, acercándose, comenzó a leer en voz alta. Protocolos de experimentación en niños. Análisis de pureza del espíritu. Cada palabra caía como un ladrillo sobre sus hombros, pesando más. Con cada línea. «¿Qué significa esto?», preguntó, sintiéndose ahogado por la angustia. Laura miró a su alrededor, un brillo de horror en los ojos. «Experimentación», murmuró. ¿Qué clase de locura era esta? Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos asustados. Ellos se dieron cuenta de que las prácticas del convento no eran solo una serie de abusos, sino un proyecto oscuro y sistemático. Entonces, de repente, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Los encontraron!». Fue el anciano padre que había estado buscando a su hijo. A la vuelta de la esquina, un grupo de niños apareció, sucios y temerosos, con miradas vacías. Todo el horror que habían imaginado se materializó ante ellos. «¿Qué les hicieron? ¿Dónde los llevaban?», gritó Alfonso, sintiendo una angustia abrumadora. Los miraban con alivio y al mismo tiempo con una terrorífica tristeza. Sus ojos llenos de historias que no podían contar. «¡Ayúdennos!», clamaron. Antes de que pudieran avanzar, un estruendo resonó y el techo comenzó a temblar con un fuerte crujido. Una parte del techo se desplomó. Nubes de polvo y escombros cayeron entre ellos. «¡Cuidado!», gritó alguien, mientras los niños se dispersaban, llenos de miedo. El caos se desató y Alfonso,
Atrapado entre salvar a los menores y encontrar respuestas, sintió que todo se desmoronaba. Entre la confusión, se dio cuenta de que algunos documentos habían volado libre, esparcidos entre las sombras. En esa maraña, un nombre le llamó la atención: Madre Agnes, pero algo más lo atrapó. Una nota final, parcialmente quemada, que hablaba de una expulsión del mal. ¿Qué era esa última línea? Una chispa de algo aún más oscuro apareció en su mente. ¿Qué era lo que la Madre Agnes había planeado realmente? Mientras el convento se desmoronaba a su alrededor, Alfonso supo que la búsqueda de la verdad apenas empezaba. ¿Qué otras verdades horripilantes estaban por descubrirse? Alfonso sintió que el aire se volvía más espeso con cada segundo que pasaba. La escena era un torbellino de emociones. Niños aterrados, documentos dispersos, y el temblor del convento que estaba por desmoronarse. A medida que se acercaba al tablón de anuncios, el sudor se deslizaba por su frente al leer cada palabra que revelaba la parte más oscura de la Madre Agnes y su espeluznante visión de purificación. Pero en medio del pánico, su atención se centró en una esquina del tablón, donde algo brillaba débilmente. Alzó la mano y tocó el objeto. Era un pequeño espejo. Las imágenes que fluyeron en su mente lo dejaron atónito. Miró de nuevo. Allí, en una de las esquinas, se encontraba un sobre con un sello de cera, que parecía no haber sido abierto desde su colocación. Su corazón se aceleró cuando decidió romper el sello y abrirlo. Dentro encontró un documento que parecía un informe médico. Los párpados le cayeron cuando comenzó a leer: resultados de la evaluación psicológica de los menores ingresados al convento Thornfield. Observaciones: signos de histeria, melancolía y medidas para la iluminación. Se recomienda tratamientos que involucren privación de sueño. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco. Realmente no solo estaban siendo maltratados, los estaban sometiendo a experimentos crueles. A su lado, Laura había encontrado un segundo documento que encajaba a la perfección con la información del archivo. Correspondencia con la diócesis sobre la progresión de los niños como sujetos de estudio. Aliados de la Madre Agnes. Pero eso no era todo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando leyó que se mencionaban otros orfanatos cercanos, dotados de materiales de investigación, enviados por la misma diócesis. ¿Qué significa esto?, preguntó en voz baja. Indudablemente, esta era la prueba que demostraba la complicidad de las autoridades religiosas. No se trataba solo de un convento, era una red más grande que abarcaba toda la región. La comunidad estaba callada, pero la ansiedad palpitaba como un latido. ¿Por qué nadie habló antes?, murmuró un anciano en voz baja, su mirada llena de confusión e indignación. Antes de que pudieran reflexionar más, una exclamación resonó. En el fondo, los niños están desapareciendo. La voz de una mujer rompió el silencio, indicando que al menos 5 niños que habían llegado con el grupo estaban missing. El miedo se cernió como una sombra. Apenas lo habían notado antes del grito, pero ahora se dieron cuenta de que la mera presencia de los menores había desvanecido. Un frío miedo se extendió por sus corazones. «No podemos quedarnos aquí», dijo Alfonso. «Debemos salir de este lugar y alertar a las autoridades reales». Pero el eco de sus palabras resonó vacíamente. La mirada de Laura se llenó de determinación. «Vamos al sótano. Si encontramos a esos niños, tal vez tengamos la oportunidad de parar esto de una vez por todas». Mientras se dirigían hacia la puerta de hierro donde el niño había indicado previamente, Alfonso pensó en lo descubierto. Sin embargo, en su mente también había un hilo de duda.
¿Y si no solo eran los niños los que habían desaparecido? Una serie de nombres resonó en su cabeza, todos aquellos que recordaba. Algunos de ellos eran amigos de su infancia, aquellos que habían sido parte de la comunidad, pero que año tras año se habían desvanecido en el silencio. Un sudor frío recorrió su frente al recordar las historias que contaban de ellos, historias de fiebre y enfermedad. «No puede ser», murmuró, con la voz entrecortada. Lo que había sido solo parte de su imaginario se encajaba en un patrón siniestro. Justo cuando llegaban a la puerta, un estruendo atronador hizo que el edificio temblara. «¡Es el fuego!», gritó alguien, mientras trozos de piedra y ceniza caían a su alrededor. La urgencia desbordaba en el aire. Alfonso sintió que se le detenía el corazón. No era solo el convento el que ardía, era su propia historia, su comunidad, en parte construida sobre secretos. «No se detengan», ordenó Alfonso, mientras empujaba la puerta. El ambiente era sombrío y opresivo, y al abrirse, revelaron una habitación repleta de sombras. En el fondo, los gritos resonaban sombríos. Los niños aparecieron de repente, sus ojos perdidos y asustados. Pero a medida que se acercaban, Alfonso vio que no estaban solos. Alguien estaba allí, alguien que no deberían haber conocido allí, una figura encapuchada, observando desde las sombras. La respiración de Alfonso se detuvo, su mente se nubló con preguntas. «¿Quién eres?», preguntó, aunque su propio miedo lo paralizaba. La figura giró lentamente. Un rostro familiar emergió de la penumbra. Era el antiguo alcalde del pueblo, una víctima más de su propia arrogancia. Alfonso sintió que el tiempo se detuvo. «No debiste venir», dijo con calma, como si no hubiera nada en juego. «No entiendes lo que has desatado». Las palabras resonaron en su mente, y de repente una idea terrorífica se instaló en su corazón. ¿Qué secretos ocultaba realmente el pueblo? ¿Hasta dónde llegaba esto? Todo lo que conocía, lo que había creído, estaba a punto de cambiar para siempre. La tensión llenó la habitación. Las miradas cambiaron entre el alcalde y Alfonso, y un futuro incierto se cernió sobre ellos. ¿Sería la comunidad capaz de soportar esta verdad apabullante? ¿O se desmoronaría bajo el peso de su propio horror? La figura del alcalde emergió de las sombras, y Alfonso sintió que el aire se le escapaba. «No debiste venir», repitió el alcalde, pero Alfonso no podía prestar atención a las palabras. La presencia de esa figura familiar, asociada con la despreocupación del pueblo, lo llenaba de inquietud. «¿Qué haces aquí?», exigió Alfonso, su voz huyendo de la calma. «¿Sabías lo que estaba sucediendo?». El alcalde sonrió con arrogancia, como si todo lo que había ido mal no lo afectara. «Toda la comunidad ha sido parte de esto, joven. La diócesis lo sabe. Hemos tenido que tolerar estas prácticas por el bien del pueblo». Un rugido de rabia resonó en la habitación. «No puedes estar hablando en serio. Eran niños, inocentes», gritaron varios vecinos, con los ojos destellando indignación. Alfonso podía sentir el miedo y el enojo latente en el aire, pero la calma del alcalde parecía un contrapeso a su creciente pánico. «Chicos perdidos son más fáciles de manipular. ¿No lo entiendes? Sin ellos, la diócesis no podría reunir fondos. Y a cambio, el convento usaba estos experimentos como una fachada. Cada niño que desaparecía
Era una oportunidad. Cuerpos para testear, dijo el alcalde, sus palabras como cuchillos en corazones vulnerables. Alfonso sintió un escalofrío helado recorrerle la columna. Miró a los niños, que estaban arrinconados contra la pared. Sombras de su inocencia. ¿Qué clase de locura es esta?, musitó. De repente un anciano, temblando de rabia, levantó un viejo libro que había encontrado entre los documentos esparcidos. Este diario de la madre Agnes dice que los niños no solo eran utilizados, eran seleccionados. Aquí hay listas, fechas. La diócesis aprobaba los programas de la madre. El silencio se volvió ensordecedor. Alfonso miró hacia el anciano, quien le extendía la página amarillenta. Mientras las palabras, un puñal en su mente, comenzaban a tomar forma. Programas de privación, días sin comer, noches sin dormir. Una forma de purificación brutal que les dejaba en estado de histeria. ¿Por qué no nos dimos cuenta antes? Las miradas se volvían entre sí en busca de culpables. Pero el horror se sentía tan real. Eran cómplices en el encubrimiento. La diócesis había contraído un pacto oscuro con el convento. En ese instante, Alfonso sintió que su ira se encendía. No podemos permitir que esto continúe, rugió. Pero antes de que pudiera proseguir, un grito desgarrador surgió del fondo del sótano. Todos se congelaron. «¡Los niños tienen que irse! ¡Vienen por nosotros!», gritaba uno de los niños, mientras otros entraban en pánico. El alcalde se estremeció y las sombras comenzaron a moverse frenéticamente. «¡No! ¡Debemos salir ahora!», gritó, pero fue demasiado tarde. Una figura altísima, una monja tal vez, pero parecía algo más, apareció en la entrada del sótano. Las luces parpadeaban con desesperación. Su rostro era una máscara de ira encarnada, con una mezcla de devoción y locura que helaba la sangre. «¿Qué has hecho, Alfonso? ¿Por qué buscaste la verdad?». La voz de la madre Agnes resonó como un trueno en la penumbra. La multitud retrocedió, el horror palpable. Una a una, las luces comenzaron a apagarse. Con cada parpadeo, un eco de desesperación llenaba el lugar, y Alfonso sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Era posible que lo que más temía estuviera por suceder? El fuego ya estaba engullendo el convento, y ahora sentía que su propio mundo se desmoronaba. Sin previo aviso, Agnes extendió los brazos. «Ha llegado el momento de cumplir con nuestro propósito. Es la purificación». El aire se llenó del hedor de algo quemado. Miró al grupo, a cada uno de ellos, antes de gritar: «No hay escape». Todo el espacio tembló cuando una sección del sótano cedió. Una crujiente explosión de polvo y escombros se desplomó en la habitación. Las puertas de salida comenzaron a cerrarse, y ese viento helado de desesperación se coló a través de sus cuerpos. Alfonso vio a los niños gritar, a la comunidad paralizada en horror, y de pronto en la confusión, un último documento voló desde la mesa donde el alcalde había estado de pie. Alfonso se lanzó hacia él. Las palabras en letra gótica ardían en su mente. Ritual de ascensión. ¿Era una forma de salido o una etapa más hacia un horror inimaginable? Un último truco de la madre Agnes, un giro a la espiral de horror. Su corazón aumentó su palpitación. La lucha por la verdad estaba lejos de terminar. ¿Podrían escapar a tiempo de ser parte de esa retorcida purificación que Agnes había emprendido? Mientras el sótano se desmoronaba a su alrededor, las preguntas se agolpaban. ¿Qué le esperaba de verdad al pueblo? Quedaba una última pieza por descubrir, y Alfonso sabía que tal vez nunca podría ser. Alfonso se encontró abrumado,
atrapado en una pesadilla de revelaciones. La figura del alcalde, con su sonrisa arrogante, lo miraba con desdén mientras el caos estallaba a su alrededor. Los gritos de los niños resonaban, perdidos entre los ecos del horror. Era un mar de voces y confusión. Alfonso sintió un nudo en su garganta al darse cuenta de que el tiempo se agotaba. La madre Agnes avanzaba lentamente, su rostro cubierto de sombras y locura. «La purificación ha comenzado», murmuró, sus ojos centelleando con un fervor desmedido. Todo el grupo retrocedió, el miedo apoderándose de ellos. «No dejaré que se detenga ahora». Alfonso tuvo que actuar. «No, esto terminará aquí y ahora», dijo con firmeza, desafiando la tormenta de emociones. Los murmullos de los otros miembros de la comunidad lo alentaron, pero el pánico era palpable. La figura del alcalde desapareció entre las sombras, como un eco traicionero que permanecía en la mente de todos. ¡Paf! El sonido de una puerta que se cierra resonó repentinamente. «¡Los niños!», gritó un vecino mientras corrían en la dirección contraria a las llamas. Alfonso no podía permitir que esa locura continuara, y siguiendo al grupo, corrió hacia la salida, decidido a salvar a los inocentes que habían sido atrapados allí. En el corredor, un antiguo libro de cuero cayó de una estantería y se abrió. «Registros de la purificación», leyó en voz alta. Las palabras golpearon a todos como una cortina de lluvia helada. La orden de la Madre Agnes, planes de experimentación en los niños para iluminar sus espíritus. Dios mío. Las ilustraciones de rituales perturbadores llenaban las páginas. Cada imagen era un recordatorio del horror que aquellos inocentes habían soportado. «El pueblo debe saberlo», dijo Laura, despejando una lágrima. «Esto no es solo sobre los niños, hay mucho más. Ha estado sucediendo durante años». Cada uno de ellos empezó a recordar a los niños desaparecidos, los murmullos en las calles sobre lo que pasaba tras las puertas del convento. Mientras corrían hacia la salida, más documentos fueron acumulándose en sus mentes. «La diócesis, sabían de esto. Tenían que saberlo», gritó Alfonso, con los ojos encendidos y el corazón latiendo como nunca. Eran cómplices. Por un momento, el mundo se detuvo. Todo el dolor y el sufrimiento habían estado encubiertos por esa falsa devoción religiosa. Los poderes que habían mantenido a la comunidad en silencio ahora eran revelados en toda su injusticia. Cada hogar, cada familia había pagado el precio. Un estallido resonó a su lado. Era la Madre Agnes, su mirada de locura, ahora incluso más intensa. «Silencio. Todo esto no es más que un sueño. La salvación requiere sacrificio». Con un gesto rápido, levantó los brazos como si invocara a fuerzas invisibles. La atmósfera se volvió electrificada. La opresión se palpaba y la discusión se silenció. Entonces, un niño pequeño surgió entre los escombros. «Yo sé lo que pasó con ellos. Me lo dijeron». Su voz aguda y clara caló en lo más hondo de los corazones de los allí presentes. Se acercó a Alfonso temblando. «Fui uno de los elegidos. Ellos me querían. Pero no pude. No me dejaron». Los ojos de Alfonso se llenaron de lágrimas, la luz de la verdad brillando a través del caos. La Madre Agnes pareció tambalear, pero entonces, con un grito desgarrador, la figura encapuchada del alcalde apareció de nuevo, rompiendo el frágil equilibrio. «Basta, esto termina aquí». Su voz reverberó en las paredes góticas, y de repente, todo pareció comenzar a desmoronarse. El suelo tembló,
Las llamas consumieron más espacio y un humo negro comenzó a envolverlos. Todos se sintieron atrapados en un torbellino de horror y tragedia. Así, atrapados en el centro de esa vorágine, Alfonso obligó a los otros a avanzar hacia la salida. ¡Fuera! ¡Ahora! Justo cuando la comunidad estaba a punto de alcanzar la puerta, la risa maníaca de la madre Agnes y el alcalde resonó en el aire. Ustedes no pueden escapar de la verdad y del legado que hemos forjado. Con una violenta sacudida, se desvanecieron en el humo, como sombras de un horror que habría de seguir persiguiéndolos. Finalmente, con un último empujón, lograron cruzar la puerta. Cayendo al suelo, el aire fresco extinguió un poco la pérdida y el horror. Pero, mientras se levantaban, Alfonso se dio cuenta de que el eco de la madre Agnes resonaba en su mente. Habían escapado, sí, pero los secretos de Thornfield no se quedarían atrás. Con el convento en llamas a sus espaldas, el pasado se mezclaba con un futuro incierto. Eliminaban la peste, pero sabían que no todo había terminado. La diócesis auguraba un peor destino para aquellos que se atrevieran a buscar la verdad. Alfonso miró a su alrededor. Vio el temor en los ojos de los demás. Esto no es solo el final. Esta lucha apenas comienza, murmuró. Sabía que la historia de la madre Agnes y su oscuro legado se prolongaría entre sombras. No dejaremos que esto se olvide. No permitiremos que más niños sufran, resonó como un grito en la multitud. Y en ese grito colectivo latía la determinación de luchar. Y ahí, entre el eco del horror y la lucha por la verdad, Alfonso sintió que todo había cambiado. La oscuridad aún estaba presente, pero él sabía que la esperanza podría florecer. Es hora de levantarse, no solo por nosotros, sino por cada niño que usaron como conejillos de indias. La historia de Thornfield exige justicia, exige respuestas. Levanta tu voz, no permitas que las sombras se apoderen. Síguenos en esta lucha. Haz que se escuche el eco de la verdad.